Dentro del proceso penal, una institución que es decisiva para que la autoridad judicial emita su fallo es precisamente la prueba, que corresponde al avance de la materia de la unidad 5, la prueba y los medios de prueba. ¿Qué es un medio probatorio? Para empezar, bueno, debemos señalar que son aquellos elementos de convicción con los que cuentan los sujetos procesales dentro de la tramitación de la causa, que van a producir, acreditar las versiones por parte de uno de los sujetos procesales. Es decir, estos medios probatorios acreditan las versiones, ya sea de la parte imputada, ya sea del acusador particular o del representante del Ministerio Público, pero a su vez también permiten desvirtuar las acreditaciones adversas, los argumentos vertidos por el contrario, para que la autoridad judicial o el tribunal realice una valoración técnica, objetiva e imparcial para dictar finalmente la sentencia, que podrá ser absolutoria o, en su caso, condenatoria. Pero estos elementos de convicción con los que cuentan los sujetos procesales van a permitir, repito, acreditar sus versiones. Alguien X, cualquier persona, no puede iniciar un proceso penal sin contar con estos elementos de convicción, puesto que si lo hace, el resultado va a ser que la autoridad judicial finalmente absuelva al acusado, o en su caso ni siquiera ya se entre a un juicio oral, público y contradictorio, sino que el fiscal pues rechace la querella, rechace la denuncia, emita una resolución de sobreseimiento, ya que estos elementos de convicción no son suficientes. Entonces, fíjense la importancia de las pruebas, de estos medios probatorios. Es sustancial dentro de todo proceso, y especialmente dentro del proceso penal. La prueba tiene sus fases dentro del proceso. Son 5. En primer lugar está el conocimiento, luego la obtención, la proposición o el ofrecimiento, para pasar a la producción, y finalmente la valoración de esta. Vamos a ver cada una de estas fases que tiene la prueba dentro del proceso penal. En primer lugar está el conocimiento, es decir, los sujetos procesales, el querellante, el querellado, se enteran de la existencia de un medio probatorio. Toman conocimiento de que existe un medio probatorio. Cuando se percatan de esta existencia,
deben buscar la forma de obtener, de recabar este indicio, este medio probatorio, siempre y cuando velando por que no se vulnere ningún derecho, ninguna garantía al momento de obtenerlo, ¿ya? De obtener este indicio, este medio de probatorio. Los interesados tienen que percatarse o tomar todos los recaudos de ley para que el mismo sea válido en juicio. Posteriormente se pasa a la proposición u ofrecimiento cuando la parte ya lo ha obtenido, ha recabado ese medio. Entonces ofrece, ya sea ofrece ante el representante del Ministerio Público o ante la autoridad judicial. Y las partes solicitan a la autoridad, ya sea esta judicial o al representante del Ministerio Público, que se realice, que se lleve a cabo ese medio probatorio ofrecido, o que se acepte el mismo, ¿ya? En eso consiste el ofrecimiento o la proposición. Las partes ponen en conocimiento, repito, de la autoridad judicial o ya sea del representante del Ministerio Público para que ese medio probatorio sea aceptado. Lógicamente, en la etapa preparatoria no recibe esta denominación, recibe el nombre de indicio, ¿verdad? Pero la parte solicita que sea aceptada y que se la pueda realizar, es decir, se pueda llevar adelante la inspección técnica ocular o se pueda llevar adelante la pericia. Entonces le solicitan a la autoridad previa aceptación. Luego está la producción de la prueba, y en esta fase, en esta etapa de la prueba, se la recepciona, se la va a recepcionar, se van a realizar, se van a elaborar determinados actuados procesales. Cuando hablamos de recepción, significa el tomar las declaraciones, recibir las declaraciones de los testigos. Siempre velando, repito, porque se respeten los derechos, las garantías de ambas partes y de este tercero que está interviniendo dentro del proceso. El testigo deberá prestar un juramento o promesa de decir la verdad. En eso consiste las partes. Esta recepción consiste en realizarle las preguntas siempre y cuando no sean oscuras, no sean capciosas, no sean impertinentes a los testigos. Este interrogatorio que se formula siempre va a estar bajo la mediación de la autoridad judicial. Asimismo, dentro de esta producción está el reiterar la prueba documental que se haya ofrecido, que se haya presentado juntamente con el memorial de querella, ¿no? Entonces, en juicio, ya el interesado, la parte querellante, va a pedir a la autoridad judicial de que se ratifica en toda la prueba documental que se ha presentado, que se ratifica en los hechos que llegarían a demostrar los documentos adjuntados. Luego se va a realizar, si es que fuera pertinente, la pericia que habría solicitado una de las partes. Hay diferentes tipos de pericias, ¿no es verdad? Inclusive hasta la necropsia se constituye en una
pericia. El estudio grafológico es otro ejemplo de pericia. Posteriormente a esta se elaborará el informe por parte del especialista y dando a conocer tanto a las partes como a la autoridad judicial cuáles son sus conclusiones a las que habría llegado luego de realizar el estudio, el análisis que le ha encomendado ya sea la autoridad judicial o en su caso el representante del Ministerio Público. Y finalmente está la valoración de la prueba. ¿En qué consiste la valoración? Bueno, la autoridad judicial o el tribunal deberá ponderar todos los elementos introducidos y judicializados por las partes. Las autoridades judiciales deberán analizar todas las pruebas en conjunto y de manera individual cada uno de los elementos que, repito, habrían sido introducidos por las partes: querellante, querellado o representante del Ministerio Público, además de que estos hayan sido judicializados por la autoridad. Esto significa de que no hayan sido observados por la parte contraria, que no se haya vulnerado ningún derecho, ninguna garantía al momento de su obtención. Esta valoración que realiza la autoridad jurisdiccional está en base al sistema de la sana crítica. Como ustedes bien saben, que existen 3 sistemas de valoración de la prueba de acuerdo a la doctrina. Tenemos el sistema de la prueba legal, el sistema de la libre convicción y finalmente el sistema de la sana crítica. El sistema de la prueba legal es aquel que le señalaba a la autoridad judicial cuál era el valor probatorio que debería otorgarle a determinado medio. El de la libre convicción, bueno, es de acuerdo a su ciencia y conciencia del juzgador, que le otorga determinado valor a un medio probatorio. Inclusive se hace referencia de que la autoridad judicial puede declarar probada, o en este caso puede condenar o absolver, podría condenar o absolver al acusado sin tener una prueba dentro del cuaderno de juicio, sino que él habría obtenido el conocimiento de manera externa, es decir, fuera del proceso. Lógicamente, este sistema de la libre convicción no está vigente dentro de nuestro sistema jurídico. El que se maneja es el de la sana crítica, que viene a ser una combinación entre la lógica y la experiencia. Es una labor netamente intelectual que realiza la autoridad judicial, que determina la eficacia de cada elemento de manera individual y en su conjunto para finalmente emitir su decisión dentro del proceso. Existen diferentes clasificaciones de prueba. Ahora vamos a ver solamente tres clasificaciones. Respecto a quiénes la producen, la razón de tiempo, es decir, en qué momento surgen, se presentan estos medios probatorios, y finalmente la trascendencia que tienen los mismos. Comencemos con quiénes son los que producen estos medios probatorios.
Estos se clasifican en pruebas de cargo y pruebas de descargo. ¿Quiénes son los que presentan las pruebas de cargo? Viene a ser la parte acusadora, ¿ya? Estaríamos hablando del representante del Ministerio Público y el acusador particular. Con estos medios buscan demostrar a la autoridad judicial que realmente se han suscitado los hechos delictivos que son objeto del proceso. Luego, esta prueba de cargo busca demostrarle a la autoridad judicial, crear convicción en ella del grado de participación que habrían tenido ya sea los imputados o los acusados. Cuando hacemos referencia al grado de participación, pues debemos hacer hincapié a si este es autor, si este es autor mediato, coautor, si viene a ser cómplice, si es un instigador. Además de demostrar la personalidad del acusado, que vendría a ser una persona agresiva, que vendría a ser aquel ser humano que no tiene respeto, que no tiene, que pese a la educación que tiene, podemos estar frente a un profesional, ¿no? Un profesional que tenga el grado de doctorado o postdoctorado en determinada área, determinada ciencia, y que sus conocimientos más bien han contribuido a la comisión de hechos delictivos, ¿no? Igual, qué tipo de persona es, les reitero, si es agresivo, si es tranquilo, si es tímido. Todo esto buscarán demostrar la parte acusadora para precisamente incidir en la decisión de la autoridad judicial. Miren qué pasa si el acusado es extrovertido, es una persona muy abierta, y que esta personalidad que tiene, ha contribuido a la comisión de determinados hechos delictivos. Puede ser la trata. Pasa si esta persona logra fácilmente obtener la confianza de la víctima. Entonces es importante demostrar a la autoridad judicial que el acusado tiene esta facilidad de comunicación con las víctimas. También tenemos las pruebas de descargo. Estas están en manos del imputado, del acusado, que en ciertos procesos no hace uso, es decir, no se presentan estas pruebas de descargo, ya que el principio que rige al procedimiento penal es que el acusador es el que debe demostrar, ¿ya? Pero no le quita que el imputado, que el acusado trate de desvirtuar los extremos, ¿no? Que habrían sido formulados por la parte acusadora, que realmente los hechos no se habrían suscitado de la manera que éste señala, que no ha existido participación por parte del acusado, del imputado, que él de manera posterior se ha enterado del hecho. También estas pruebas de descargo buscarán demostrar a la autoridad judicial que existen atenuantes, por decirles de que se haya suscitado un delito de robo por buscando obtener recursos económicos para pagar la cirugía de un familiar, de un ser querido, y esta intervención realmente era imprescindible, era urgente. Entonces el sujeto activo del hecho delictivo
imputado se ha visto en la necesidad de cometer un hecho ilícito. Se deberá considerar el comportamiento anterior al hecho, su arrepentimiento, que busca de alguna manera resarcir el daño causado. Todo esto se deberá demostrar a través de estos medios. Y también se buscará modificar la tipicidad o la tipología, nos dice la doctrina, la norma, cambiar el tipo penal. ¿Qué pasa si se lo está procesando por asesinato? Y estos medios de convicción buscan generar en la autoridad judicial de que evidentemente no se ha cometido un asesinato, sino se está frente a un homicidio culposo, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que buscan estas pruebas de descargo. Luego tenemos la prueba en razón del tiempo, es decir, en qué momento han surgido las mismas. Y tenemos la prueba preconstituida y la prueba constituida. Dentro de la prueba preconstituida, debemos hacer referencia a aquellas que existen antes del inicio del proceso. Aquí estamos frente a un documento, frente a frente al cheque, vamos a estar frente a una relación, estamos frente a un matrimonio que ya son varios años que se ha celebrado, que la pareja vive, comparte, tiene una vida en común. Ya, esa será una prueba preconstituida. Y la prueba constituida es aquella que emerge durante la tramitación del proceso o como resultado de la investigación. Aquí estamos frente a la inspección técnica ocular, a la reconstrucción, a la pericia, de la recepción de las declaraciones de los testigos. Estos medios probatorios constituyen prueba constituida, ya que ha surgido durante la tramitación del proceso penal. Y finalmente tenemos la prueba por su trascendencia. Y aquí nos referimos a la prueba idónea y a la prueba ineficaz. ¿Cuál es la prueba idónea? ¿Cuáles son aquellos medios que tienen esta calidad de ser idóneos? Bueno, son aquellos que están directa y estrechamente vinculados con el caso. Por decirles, se está tramitando la falsedad ideológica de un documento. ¿Cuál será pues la prueba idónea? Bueno, estará el informe de el notario, donde señale de que el documento que está bajo su custodia dice otra cosa, señala las cláusulas, mencionan otras reglas, ¿no?, dentro de un documento, por decirles. Entonces, esa será una prueba idónea. El estudio grafológico que se realice, donde se establezca de que evidentemente se ha introducido ciertas cláusulas por parte del imputado. ¿Ya? Se ha hecho el estudio grafológico, entonces se ha llegado a determinar esto. Esa será una prueba, repito, idónea. Pero también tenemos la prueba ineficaz.
es aquella que no aporta al esclarecimiento del hecho, no ayuda a esclarecer cómo se habrían suscitado los hechos, qué es lo que realmente se habría producido, no ayuda absolutamente en nada, ¿ya? Y les doy un ejemplo, a ver qué pasa en delito de estelionato. En un delito de estelionato, presentar certificaciones de la Junta de Vecinos por el buen comportamiento del imputado. Esto realmente puede incidir, realmente aporta al esclarecimiento de los hechos, o el certificado de calificaciones, ya sea las libretas escolares o el certificado de estudio, podrá ayudar a esclarecer los hechos. Bueno, este certificado de estudios, bueno, se determinará o incidirá en el tema de las medidas cautelares, puede ser, porque ya tiene una profesión, tiene una ocupación, tiene un trabajo, podría fundamentar de esa manera el abogado de la parte querellada, pero prueba que aporta el esclarecimiento de los hechos realmente no le sirve, no sirve para crear convicción en la autoridad judicial de cómo evidentemente se habrían suscitado los hechos que son objeto de la investigación. En materia penal se dispone la libertad probatoria. ¿Qué significa esto de la libertad probatoria? De que las partes tienen un derecho amplio e irrestricto para presentar los medios que ellos consideren pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, para llegar a la verdad histórica del hecho, es decir, de cómo se habría suscitado, qué es lo que habría ocurrido en ese caso. Llegar a determinar la responsabilidad del imputado, si es que éste ha participado, en qué grado ha participado. Ustedes saben muy bien de que la sanción impuesta al autor es muy distinta a la que se le va a imponer al cómplice, es diferente, ¿no es verdad? Disminuye, se habla de las 2/3 partes, entonces hay una incidencia en la pena, y además de cuál habría sido el grado de participación en el hecho. El autor es aquel que tiene el dominio, pero el cómplice es aquel que con su ayuda o sin su ayuda igual se habría perpetrado el ilícito. Asimismo, esta prueba debe ayudar a determinar la personalidad del imputado. ¿Frente a qué tipo de persona estamos? Imagínense que sea un enajenado mental, un enfermo mental, o aquella persona que tiene grave perturbación grave insuficiencia en la inteligencia. Entonces, inclusive se le eximirá de la responsabilidad penal, y precisamente los medios probatorios que vayan a ser ofrecidos, producidos en juicio, tienen que contribuir a estos elementos, ¿no? A la verdad histórica del hecho, la responsabilidad y la personalidad del imputado. Como es irrestricto, es decir, cualquier otro medio que no esté establecido en el Código de Procedimiento Penal que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos, a crear convicción en la autoridad judicial, deben ser obtenidos de manera lícita.
deben ser elementos lícitos, nos dice el código. Esto es, que no se haya vulnerado ningún derecho, ninguna garantía establecida en convenios y tratados internacionales referidos a derechos humanos, a lo que estipula nuestra Constitución Política del Estado, el Código de Procedimiento Penal y otra normativa. Esta libertad probatoria que reconoce la norma adjetiva penal tiene que estar referida directa o indirectamente al objeto de la investigación. ¿Ya? Es decir, se le da la posibilidad a la parte que demuestre lo alegado, es decir, que demuestre que efectivamente el imputado, el acusado, es autor del hecho delictivo. Ya. Entonces, todos los medios que vayan a ser ofrecidos y posteriormente producidos en juicio tienen que estar directa o indirectamente relacionados con el objeto de la investigación. Es por eso que en algunas circunstancias la autoridad judicial no va a considerar ciertos elementos probatorios que habrían sido ofrecidos y producidos por las partes por ser excesivos o impertinentes. Inclusive los puede ofrecer, pero no van a ser producidos en juicio precisamente porque no ayudan al esclarecimiento de los hechos, no ayudan a crear convicción en la autoridad judicial, no permiten de que la autoridad judicial verifique si el querellante está diciendo la verdad o, en su caso, el querellado. Entonces, si son impertinentes, repito, la autoridad judicial puede rechazar. Ahora, ¿qué pasa si son excesivos? Y cuando ya hablamos de que la prueba es excesiva, la autoridad judicial tiene la facultad de limitar los medios probatorios, precisamente por este exceso. ¿Qué pasa si la parte querellante ofrece 40 testigos? Y de esos 40 testigos, 30 no saben nada, absolutamente nada, no han estado en el momento, desconocen cómo se habrían suscitado los hechos, saben por referencia algunos aspectos de que, por decirles, en el delito de estelionato, que efectivamente lo han visto a ese señor siempre pasando por la calle, pero no sabían que vivía en esa vivienda, no saben si es propietario. Imagínense esa declaración, cuánto va a contribuir a la autoridad judicial a que crea convicción de cómo se habrían suscitado los hechos. No ayuda, ¿no es verdad? Entonces la autoridad judicial, el tribunal, tiene la posibilidad de limitar los medios probatorios ofrecidos por las partes. Tiene que ser una prueba necesaria, pertinente y conducente al esclarecimiento de los hechos. Estos requisitos tienen que ser verificados por la autoridad judicial al momento de señalar o admitir la prueba, que sea admitida la misma, que sea considerada la misma para su judicialización. ¿Ya? El juez admite la prueba cuando se la judicializa, cuando ha sido obtenida de manera lícita, de manera legal, no hay ninguna oposición por la parte adversa. Entonces, en ese caso, la autoridad judicial en materia penal va a judicializar y este indicio va a tener la calidad de prueba y el mismo va a ser considerado al momento de emitir la sentencia por parte de la autoridad judicial.